Hay personas que pertenecen a comunidades de fe, a iglesias, a ministerios que no están siendo de bendición para ellos mismos y para sus familias, porque se sienten desgastados, se sienten oprimidos, se sienten cansados, sienten que ese primer amor con el que ellos llegaron a la iglesia o al ministerio, ese primer amor se desapareció, porque entraron en una dinámica un poco cansada. Y siempre este tipo de personas que entran en ministerios o que forman parte de estos ministerios, donde se abusa emocionalmente y espiritualmente de ellos, siempre tienen esta percepción que lo que les está sucediendo dentro de ese ministerio es parte de un proceso de Dios para enseñarles algo, ¿verdad? Un algo que en realidad no es para nada claro, un propósito de Dios que ni siquiera ellos mismos entienden, porque de un momento a otro cambia, pero se sienten que ya no quieren orar, ya no quieren servir, el liderazgo, el servicio dentro de la iglesia dejó de ser un deleite, algo en lo que se deleitan, algo que disfrutan, dejó de convertirse en algo que los ayuda a crecer para transformarse en un servicio en la iglesia que los cansa, que los abruma, que los estresa y que está reduciendo su potencial para servir al Señor, está reduciendo su vida espiritual, está reduciendo su comunión con Dios, porque ya no quieren servir en esos ministerios. Pero aquí es donde caen dentro de un círculo espiritual, dentro de un círculo vicioso, digamos, por llamarlo de alguna manera, porque ellos no saben cómo salir de esos ministerios y se sienten culpables si salen o abandonan esos ministerios que son abusivos. El abuso espiritual es un tema poco tratado dentro de las comunidades religiosas, pero este tipo de situaciones no son nuevas dentro de la iglesia y mucho menos poco frecuentes. La realidad es que demasiados ministros están estableciendo lazos poco sanos con los miembros de su comunidad de fe. La retroalimentación que le dan las ovejas a los pastores sobrepasa los límites de la sana admiración y han entrado en una dinámica infantil de adulación, sometimiento sin límites y chantaje emocional. Nadie desea examinar su liderazgo por temor a los esqueletos que puedan aparecer en el armario. Es completamente normal que usted admire a sus pastores, que usted admire al líder, que usted admire a un hermano que tiene una virtud o una cualidad que usted considera digna de admiración. Pero a esa admiración, cuando usted tiene una estructura emocional sana y cuando la iglesia es una iglesia espiritual sana, esa admiración no se vuelve en la excusa para manipularte y tampoco se convierte en la razón por la que ese líder o ese ministro va a empezar a chantajearte emocionalmente. Entonces, claro, hay una forma sana de admirar a un líder, pero cuando usted pasa esos límites de la admiración sana, de la admiración correcta, usted puede construir un ídolo. Usted puede volver el liderazgo un ídolo. La palabra abuso puede sonar un poco fuerte dado lo grave del término, pero si analizamos profundamente las secuelas del abuso espiritual, nos damos cuenta de que no es algo que deba tomarse a la ligera. Se lo vuelvo a repetir. La palabra abuso puede sonar un poco fuerte dado lo grave del término, pero si analizamos profundamente las secuelas del abuso espiritual, nos damos cuenta de que no es algo que deba tomarse a la ligera. Hay graves secuelas emocionales y espirituales en las personas que colocan su confianza en un líder, padre espiritual o pastor que sobrepasa los límites sanos de su posición. Es evidente que muchos líderes no están conscientes que están abusando espiritualmente de las personas que están bajo su liderazgo. Ante cualquier cuestionamiento en esta área, los líderes se sienten incómodos, cuestionados y en la mayoría de los casos ofendidos. Cuando una persona en una posición de mando es cuestionada por perpetuar abuso de autoridad, hay algo en su estructura interna que pone resistencia. En su mente existe una percepción de sí mismo como un líder entregado al llamado de Dios que hace lo necesario por el ministerio. Dentro de ese juicio de valor no hay espacio para definirse como un abusador espiritual. Quiero dejar claro
que el liderazgo en una iglesia está para construir la visión general o la visión que Dios entregó para ese ministerio. Pero yo puedo construir la visión o la misión de mi ministerio de una forma correcta, de una forma sabia, con sabiduría, o yo puedo construir esa visión en base a humillar a otras personas. O sea, el juicio de valor que el liderazgo tiene de sí mismo es que ellos son los iluminados. El líder deja de ser esta persona que está para edificar vidas y se transforma en la persona que está para edificar el ministerio. O sea, hay que edificar el ministerio sin importar a quién le deba de pasar por encima. Los líderes se sienten incómodos, se sienten cuestionados cuando se les plantea que puedan estar cometiendo abuso espiritual, porque un líder que abusa espiritual y emocionalmente de una persona es un líder que es orgulloso, tiene orgullo en su corazón, se resiste a ver, porque él piensa, no, es que las personas están exagerando, no, pero es que yo estoy haciendo esto por esta persona porque yo lo amo, no, es que yo estoy haciendo lo que hago porque esa persona tiene debilidad en el carácter, pero yo soy el líder bueno. Ese es el discurso interno del líder que abusa espiritualmente de los demás. Yo soy un líder bueno, yo estoy ungido, yo tengo la visión, yo tengo un gran propósito de parte de Dios. O sea, yo voy a construir esto sin importar la forma en la que se construya. Y la realidad de las cosas es que nosotros estamos para edificar el cuerpo de Cristo, no para cumplir nuestro llamado como a nosotros se nos ocurre. ¿Qué es abuso espiritual? Es una práctica de persuasión y de sometimiento cuyo fin es la reducción del ser. Son técnicas de manipulación que utilizan el miedo como herramienta de control de masas o individuos. Abuso espiritual es el adoctrinamiento religioso que nubla la razón, el libre pensamiento y los derechos fundamentales para construir dependencia infantil en sus víctimas. Los líderes, cuando digo líderes hablo de pastores principales y de liderazgo en general, abusivos reducen la individualidad de las personas con enseñanzas basadas en el premio o en el castigo. Si obedecen ciegamente, entonces son buenos creyentes, pero si no están de acuerdo en la forma en la que se les trata, entonces son personas rebeldes. Buscan cómo manipular a las personas con emociones negativas, sentimientos de culpabilidad, vergüenza, etc. Cuando decimos reducir el ser, queremos decir que la personalidad del individuo dentro de esta relación de abuso va disminuyendo hasta prácticamente desaparecer. Las personas que están bajo una dinámica de abuso espiritual sienten que cuando iniciaron el ministerio tenían más luz por dentro, para llamarlo de alguna forma. Pero conforme ha ido pasando el tiempo o pasando hasta los años, porque hay personas que duran años en sistemas abusivos, conforme va pasando los años sienten que su personalidad se va reduciendo. O sea, el ser, su personalidad va menguando, va siendo aplastada por el abuso espiritual que el líder está cometiendo. Volvemos a lo mismo, el líder se siente que el líder es muy bueno y que las personas no son tan buenas como el líder. Entonces usted tiene que cambiar en pos de ser como el líder o en pos de construir esa visión. La personalidad que nosotros tenemos es un regalo que Dios a nosotros nos entregó. Cuando un líder abusador quiere reducir el ser, es que quiere desaparecer totalmente esa cualidad de su alma. Bien, seguimos. O no pueden dar su opinión por temor. No pueden realizar ninguna actividad sin ser supervisados. Las personas que están bajo sistemas de abuso espiritual no pueden dar su opinión por temor. No pueden decir qué piensan, qué sienten, porque están atemorizados de lo que el líder les vaya a decir. No pueden realizar ninguna actividad sin ser supervisados.
No se les permite establecer relaciones sentimentales o de amistad a menos que el líder esté de acuerdo. Las personas quedan en un estado de total dependencia y sometimiento. Pierden la capacidad de tomar decisiones por sí mismos porque deben exponer cada aspecto de su vida a la aprobación del liderazgo. Para todo tienen que pedir permiso, aunque ya sean adultos. Por eso decimos que las relaciones de abuso espiritual transforman a las víctimas en niños nuevamente. He conocido a manera personal el caso de pastores que toman las decisiones o que deciden con qué persona se debe casar las personas en sus ministerios. Y esto obviamente no debe de ser así. Ahí tenemos un líder o un pastor que está sobrepasando los límites sanos de su posición, porque el pastor no está para conseguirle pareja a nadie. Entonces este pastor tomaba la decisión de con quién debía casarse qué persona. Y obviamente esos matrimonios, conforme fue pasando el tiempo, esas parejas ya no están juntas, porque realmente no se amaban, ni tampoco se gustaban. Hay ministerios que supervisan cada actividad que las personas hacen, como por ejemplo hay líderes hay líderes que están supervisando a las personas a tal punto que les revisan el Facebook todos los días para ver qué publican, qué ponen, qué piensan, qué opinan. Y si ponen algo que el líder no está de acuerdo, ahí le escribe el líder en Facebook o ahí le escribe el líder en Instagram, refutándolo o retándolo de manera pública. Usted debería estar orando, usted debería estar ayunando en vez de estar publicando tonterías aquí. Entonces, en esta dinámica del abuso espiritual vemos que hay un tema muy de manipulación, hay un tema muy de dependencia también. La oveja es dependiente del líder, es dependiente del líder para decidir, es dependiente del líder para tomar decisiones propias, decisiones que ya como adulto él debería de tener la oportunidad de tomarlas por sí mismo, de decidir por sí mismo. El buen liderazgo respeta la individualidad de las personas. El liderazgo está para guiar. Un líder es un guía, un padre espiritual es un guía que te enseña la luz. Yo decido seguir al líder. Yo decido congregarme en esa iglesia. Yo decido entrar bajo la paternidad espiritual de esa persona, aunque ahí influyen otras cosas. Pero digamos, es mi decisión. Yo debo de mantener siempre mi individualidad. Nadie me puede obligar a mí a pertenecer a una iglesia. Nadie me puede obligar a mí a permanecer debajo de un liderazgo. Eso no está bien. Aunque muchísimos líderes que están cometiendo abuso espiritual crean que eso es correcto, las personas no deben de quedarse en ministerios ni permanecer en ministerios porque están obligados a permanecer. Eso es abuso espiritual, cuando usted le resta a las personas la capacidad de razonamiento. ¿Por qué? Porque las personas se encuentran en estos ministerios y no se encuentran bien, pero sienten temor, aceptan faltas de respeto, aceptan indirectas desde el púlpito, aceptan maltratos, aceptan gritos, aceptan que se les rebaje, que se les humille, ¿verdad? Y aquí lo estoy poniendo un poquito extremo, pero también hay líderes que abusan espiritualmente de una forma más sutil. Las relaciones espirituales abusivas se dan por el estado de vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas. Una persona con un corazón herido buscará en los líderes una respuesta, pero en ese estado de vulnerabilidad puede caer bajo un liderazgo abusivo. Es muy sencillo para las víctimas de abuso espiritual someterse a cualquier demanda de los líderes, más si se considera que esa figura de autoridad tiene la respuesta definitiva a la necesidad. Aquí es cuando entra en juego la manipulación, porque cualquier exigencia irracional de un liderazgo abusivo estará justificada por la víctima. El comportamiento desleal, la humillación, la manipulación y el temor con el que el líder dirige está justificado porque quiere lo mejor para el discípulo y para el pueblo. En muchas ocasiones las víctimas sienten que merecen el maltrato porque no son suficientemente buenos. La figura del líder
está idealizada como infalible y perfecta en su caminar con Dios. La figura de la oveja se reduce a sus errores y debilidad. La jerarquía dentro del ministerio es más o menos así. El líder es fuerte, el líder es bueno, la oveja es débil, la oveja es mala. Las personas permanecen dentro de estas relaciones de abuso porque la dinámica que se establece con sus líderes funciona como una trampa. Las iglesias que tienen prácticas de abuso espiritual están funcionando como una trampa. Las personas llegan ahí con un panorama diferente de la iglesia, de la estructura de la iglesia, y poco a poco se van enredando más y se van involucrando más hasta que están completamente atrapados. Comienzan a perder la capacidad de raciocinio, porque las personas llegan a la iglesia con necesidades, las personas llegan a los ministerios en estados de vulnerabilidad y necesitan encontrar en el líder, en esa guía espiritual, una esperanza, una respuesta. Entonces, como el líder tiene la respuesta, como el líder es bueno, como el líder es fuerte, y como la oveja es débil y como la oveja es mala, entonces yo me debo de someter a todo lo que el líder diga. Y esto no es así. Ningún líder tiene derecho a tomar decisiones por usted. Ningún pastor tiene derecho a tomar decisiones que violen o que violenten principios suyos o valores suyos como persona. O sea, yo le entrego respeto y honra a mi líder, a mi pastor. Yo honro la visión, yo me sujeto a la visión de mi líder. Sí, yo estoy dentro del ministerio para honrar, para construir, para ponerme la camiseta cuando sea necesario. Si un día hay que quedarse más tiempo, pues nos quedamos más tiempo. Si un día hay que dar la milla extra, pues damos la milla extra. Pero siempre lo que yo estoy entregando, mi servicio que estoy entregando a la iglesia, siempre es algo que es decisión mía. Yo soy el que decide entregar esas cosas. Nadie me tiene por qué venir a hacerme sentir culpable o reducir mi espiritualidad porque no quiero entregar ciertas cosas. O sea, no estoy obligado a servir dentro del ministerio. El panorama que se desarrolla es el de una persona impotente y un sistema abusivo que encajan entre sí. Es un círculo que lleva a la víctima a repetir el patrón de abuso una y otra vez. Se sienten incómodos e imposibilitados a dejar el ministerio porque están atemorizados por las consecuencias. Entonces justifican su estancia bajo ese liderazgo abusivo y así perpetúan el abuso una y otra vez. Los pastores que están abusando espiritualmente de las ovejas siempre tienen dichos como: si usted se va de este ministerio, usted va a caer en maldición. Si usted irrespeta lo que yo le estoy diciendo, entonces no va a llegar muy largo. Si usted cayó en maldición porque no me hizo caso. Si yo he conocido a personas que se han ido de este ministerio hablando mal de mí, el líder hablando, ¿verdad? Hablando mal de mí, y al tiempo cayeron enfermos, o sus negocios se cayeron, o sus finanzas se vinieron al suelo. Claro, entonces las personas no se sienten con la libertad de renunciar a esos ministerios porque tienen miedo, están imposibilitados, están incómodos. Unas características de un sistema espiritual abusivo, para darnos cuenta realmente qué es un sistema espiritual abusivo y qué no lo es. Vamos a ver las características. Dice: el uso desmedido de la figura de Satanás. Ese es el primero. Una herramienta muy común que es utilizada por los líderes abusadores, como lo vimos en el ejemplo de antes. Si usted se sale de mi cobertura, entonces usted cae en maldición. Es la figura de Satanás. Este ser infernal es mencionado constantemente en su discurso de manipulación. Se usa como un mal latente que está a la espera de cualquier fallo o desobediencia a la autoridad. Es el verdugo que ejerce castigo a las personas que se atreven a cuestionar las situaciones que suceden en el ministerio. La obediencia al abusador sería ese cerco de protección que aleja al enemigo. Las víctimas
construyen la realidad basados en su nivel de obediencia al líder. Las personas llegan a creer que su futuro está en las manos de esa figura de autoridad. El enemigo debe ser derrotado por el líder héroe, ¿verdad? El líder se convierte en esta especie de héroe que mantiene el orden, el bienestar y el control de la comunidad. Una cosa que es muy común en los sistemas de abuso espiritual es que usted no puede hablar de las cosas que están mal dentro del ministerio. Si usted se atreve a dar su opinión sobre las cosas que están realmente mal dentro del ministerio, entonces las personas te dejan de hablar, te tachan de rebelde, y esas también son prácticas de manipulación. Son prácticas de castigo, como vimos antes, ¿verdad? Son sistemas espirituales que están basados en el premio o en el castigo. Como usted denunció algo que el líder está haciendo mal, que realmente es incorrecto, quiero dejar claro, algo que realmente no es de acuerdo a los principios cristianos. Entonces, como las personas no pueden dar su opinión, o cuando dan su opinión, entonces se les aísla. Adopción de una postura de poder. Una característica, esa es la segunda característica de un sistema abusivo espiritualmente. Adopción de una postura de poder. Una característica de un sistema de abuso espiritual es el énfasis en el rango de autoridad del líder. La manipulación se sostiene cuando les hace pensar a los demás que su nivel espiritual y de autoridad es superior al de los demás. Se considera a sí mismo con un llamado especial de parte de Dios que le dan autoridad para someter a los demás a sus demandas. Debe de recordar constantemente su rango espiritual para que las demás personas lo admiren y se sometan. Esto es necesario porque su autoridad no es genuina y no tienen un carácter formado. Por eso es necesario que afirmen su liderazgo y que ellos son las personas que están al mando. El abusador espiritual considera sus palabras y su liderazgo en el mismo rango de autoridad de Dios. Su predicación debe tomarse como si Cristo mismo lo hubiera dicho. Gastan mucho tiempo y esfuerzo en demostrar que su autoridad es verdadera, pero si no fuera por la manipulación y el miedo, su ministerio quedaría vacío. En la adopción de una postura de poder están las frases de porque yo lo digo, porque yo soy el líder, recuerden que yo soy el que mando aquí, recuerden que yo soy el que está al frente, recuerden que si yo me voy de este ministerio la unción se retira conmigo porque a mí fue el que Dios me llamó y demás. Tienen que estar recalcando que ellos son los líderes, que ellos están al frente, porque la autoridad que ellos tienen es una autoridad que ellos mismos se construyeron, no es una autoridad dada por Dios. La autoridad dada por Dios es una autoridad legítima. Yo no tengo que obligar a las personas a que me sigan o a que me respeten como líder cuando Dios colocó autoridad real sobre mi vida. Las mismas personas se ven atraídas por la unción. Yo no tengo que mantener a las personas sometidas a mi liderazgo. Yo no tengo que estarles diciendo que yo soy el llamado de Dios o el ungido de Dios. Porque es la misma unción la que hace que las personas se mantengan bajo mi liderazgo, por poner un ejemplo. La manipulación y el miedo. A veces muchos ministerios están llenos porque las personas sienten miedo y están manipuladas a quedarse dentro. Pero si usted les quitara las cadenas, si usted le quitara las ataduras mentales a esas personas, muchos ministerios se quedarían realmente vacíos. Me gusta mucho esta frase que dice: los que están en la posición de un verdadero liderazgo demuestran su autoridad, poder y espiritualidad y credibilidad a través de su vida y de su mensaje. Si no lo hacen, no son verdaderos líderes. O sea, el líder no tiene que demostrar nada. El líder ya es. Preocupación por el desempeño. En sistemas espiritualmente abusivos existe una preocupación desmedida por el desempeño de sus miembros. Nunca se podrá satisfacer las exigencias del líder porque siempre existe un peldaño extra que escalar para conquistar la visión del ministerio. Obediencia y sumisión son dos palabras que se usan con frecuencia. La culpabilidad es la manera en la que mantienen a las personas bajo el yugo. Ningún esfuerzo parece ser suficiente. El abuso espiritual se encuentra en que siempre existe algo malo que recalcar, aunque el trabajo haya sido excelente. Existen constantes llamadas de atención o exhortaciones, tanto de forma privada como en reuniones generales.
que le hacen saber a las personas que están mal y que deben dar un mejor rendimiento. En muchos ministerios se legisla el tiempo invertido en oración, en lectura de la palabra y en ayuno. Ninguna cuota de servicio o de entrega a Dios puede satisfacer las exigencias del líder, y se da a entender que si las víctimas se entregaran más al ministerio serían mucho más bendecidos. En las iglesias donde se abusa espiritualmente de las personas, hay un énfasis desmedido en el desempeño, y siempre se le hace entender a la gente que si usted no está metido en la iglesia de domingo a domingo, usted no va a ser una persona bendecida. Si usted no, usted tiene que dejar de trabajar, usted tiene que dejar de estudiar, usted tiene que estar metido 24/7 dentro del ministerio, porque hay una preocupación por el desempeño. Usted tiene que hacer. Hay algo también, hay una frase que es muy típica de los ministerios que son abusivos espiritualmente, y es que cuando las personas emigran en grupos de esos ministerios, siempre los líderes que quedaron dicen: no, es que Dios está limpiando la iglesia para ahora sí llenarla. Y no se dan cuenta de que las personas están yendo porque el ministerio no está siendo efectivo. Dios no está limpiando a la iglesia, quitando personas, corazón malo. Muchas veces, en muchas ocasiones, las personas se van en masa de los ministerios porque están hartos de esos ministerios. Reglas inventadas a conveniencia, otra de las características de los sistemas espiritualmente abusivos. Una situación que es muy común en los sistemas abusivos son las reglas inventadas a conveniencia. Nunca existe un límite real entre las cosas que están permitidas y las que no, porque la subjetividad de las reglas se usa a conveniencia de cada caso. Para cada situación que se quiere enfatizar como negativa, se inventa una regla en el momento. Como no existen parámetros claros, entonces las personas nunca se dan cuenta de que estas reglas están allí hasta que se viola una. En familias e iglesias espiritualmente abusivas, donde los límites nunca son claros, la autoridad puede cambiar de opinión de un momento a otro. Lo que en el pasado fue motivo de llamadas duras de atención, en el presente puede estar permitido. Estas reglas inventadas abarcan también las famosas reuniones de último minuto, donde las personas son presionadas a asistir con urgencia. No importa lo que puedas estar haciendo en el momento, la prioridad la tiene el ministerio, y el deber de la víctima es asistir. Activismo que consume todo el tiempo libre de las personas. Recuerdo también el caso de personas, o de un muchacho en particular, que había dejado la universidad, había dejado su trabajo para poder servir 24/7 en la iglesia. Claro, cayó en ruina, se apartó del Señor porque se le exigía que él tenía que estar 24 horas en la iglesia, ¿verdad?, sirviendo, y ni siquiera se le pagaba un salario. Este muchacho ya no está en los caminos del Señor y fue muy lastimado por el liderazgo. Estas reuniones de último minuto, ¿verdad?, siempre hay un sentido de urgencia, ¿verdad?, en los ministerios que son espiritualmente abusivos. Claro, no toda reunión que sea urgente o de último minuto significa que son iglesias que son espiritualmente abusivas, ¿verdad? En este tipo de enseñanzas del abuso espiritual, usted tiene que ser consciente de que no toda llamada de atención significa que el líder está abusando espiritualmente de la oveja, de que no toda reunión de emergencia significa que mi ministerio es un ministerio espiritualmente abusivo. Por eso es que lo definimos aquí arriba, para que no haya para no darle espacio a que las personas lo interpreten a su manera, a su antojo, y digan: no, ahora yo me voy de este ministerio porque aquí están abusando espiritualmente de mí,
Y tal vez el que tiene el problema realmente es la oveja, que es una oveja rebelde, que es una oveja cabezona, que es una oveja orgullosa, ¿verdad? Y el pastor tratando de luchar y de bregar, y ahora se va el hermanito inspirado diciendo que en esa iglesia hay abuso espiritual, ¿verdad? O sea, eso tampoco está bien. Obviamente las personas se van de iglesias también por motivos que no son correctos. O sea, va a haber alguien que va a tomar esta enseñanza, la va a malinterpretar y va a hacer lo que se le dé la gana. Pero esto no es un problema de la enseñanza, esto es un problema del corazón. Hay gente que escucha realmente lo que quieren. Entonces vuelvo a definir qué es abuso espiritual para que usted no caiga en extremismos. Es una práctica de persuasión y de sometimiento cuyo fin es la reducción del ser. Son técnicas de manipulación que utilizan el miedo como herramienta de control de masas o individuos. Abuso espiritual es el adoctrinamiento religioso que nubla la razón, el libre pensamiento y los derechos fundamentales para construir dependencia infantil en sus víctimas. Volvemos a repetir el concepto. Reducción del ser. Ya usted ya no puede ser quien usted quiere ser. O ya usted no puede... ya usted no tiene libertad de ser usted mismo. Las técnicas de manipulación son las predicaciones. Desde el altar se te manipula. Desde el altar se te hacen insinuaciones. Desde el altar se te da premio o se te da castigo, ¿verdad? Utilizan el miedo como herramienta de control de masas. Usted no puede irse de mi ministerio porque si no usted cae en maldición. Usted no puede estar sin mi cobertura espiritual, o voy a quitar mi cobertura espiritual sobre su vida para que usted vea lo que se le va a venir. Son amenazas, es el control de las masas o de los individuos a través del miedo. Abuso espiritual es el adoctrinamiento religioso. Ya eso lo vamos a ver. Que nubla la razón. Ya usted ya no tiene libertad de pensar. Ya usted no tiene la libertad de razonar. El libre pensamiento y los derechos fundamentales. ¿Qué quiero decir con derechos fundamentales? Cuando digo derechos fundamentales es que usted es libre de hacer lo que usted guste hacer, porque somos adultos. Usted siempre con respeto y con responsabilidad. Usted tiene derecho a hacer lo que usted guste hacer. Ningún líder puede restarle a usted sus derechos fundamentales, porque si no, algo en lo que se convierten las iglesias que cometen abuso espiritual es que se convierten prácticamente en sectas. O sea, hay un secretismo de las cosas que suceden ahí, no se puede hablar de lo que sucede ahí, ¿verdad? Y las personas muchas veces no quieren hablar con otras personas o con otros líderes de otros ministerios de las cosas que le están sucediendo dentro de esa iglesia porque no quieren ser tomados como rebeldes, para construir dependencia infantil en sus víctimas. O sea, que las personas que están dentro de estos sistemas de abuso espiritual se sienten como niños, porque para todo tienen que pedir permiso, para todo tienen que ser supervisados. Otra característica de los sistemas espiritualmente abusivos es la lealtad desmedida. Existe una frase muy famosa dentro de los sistemas de abuso espiritual que dice: lo que el líder dice no se discute, solo se hace. Le vuelvo a leer la frase, pues a usted se le hace conocida. Lo que el líder dice no se discute, solo se hace. Exigir lealtad sin tener un punto de equilibrio es una práctica sumamente peligrosa. Dentro de estas dinámicas de abuso, el líder obliga a las personas que están bajo su mando a obedecer sin pensar cada una de sus órdenes. Se les exige un nivel de obediencia enfermizo. Las personas no pueden tomar decisiones por sí mismas porque las órdenes del líder son prioridad. Las personas no cuestionan las órdenes del líder por temor al rechazo o a ser tomados como rebeldes. En estas situaciones, las víctimas, para mantener la aparente paz dentro del ministerio, deciden seguir al pie de la letra lo que se les dijo. Se finge obediencia y lealtad, pero el corazón de las personas está lejos de respetar al liderazgo, porque la honra a la autoridad no es algo que se exija, es algo que se gana.
De ninguna manera usted le debe lealtad a un líder hasta la muerte, hasta lo último de sus días. Nosotros le debemos lealtad a Jesucristo. Nosotros le debemos lealtad a Dios. A Dios se le debe total lealtad, total obediencia. Con esto de una lealtad desmedida no queremos decir que no vamos a honrar la autoridad del hombre de Dios o de la mujer de Dios que dirige el ministerio, porque sabemos también que en la obediencia hay bendición. Yo debo de ser obediente a mi líder, a mi pastor, a mi padre espiritual, pero una cosa es un nivel sano de lealtad y otra cosa es lealtad desmedida, que si mi líder me dice vaya tírese del puente, pues yo vaya y me tire del puente. O si el líder me dice vaya haga esto y yo no estoy de acuerdo o lo que me está exigiendo que haga no es correcto y la persona va y lo hace porque tiene temor, eso es lealtad desmedida. Esto entra como prácticamente son las prácticas que hacen una secta. Usted tiene que hacer lo que el líder diga sin chistar. Lo que el líder dice no se discute, solamente se hace. O sea, usted haga lo que el líder le dice sin pensarlo, sin chistar, sin absolutamente nada. Les vuelvo a repetir para finalizar esta última frase, porque la honra a la autoridad no es algo que se exija, es algo que se gana. Una frase que para mí ha marcado mucho mi vida, porque honra es algo que usted le entrega a alguien que se lo ganó. Hay padres espirituales y hombres y mujeres de Dios, pastores, que realmente se preocupan por las ovejas, no abusan espiritualmente ni del liderazgo ni del pueblo en general, sino que son personas que están realmente equilibradas y balanceadas en su estructura interna, que quieren lo mejor para las personas, y a esas personas es a las que nosotros les debemos honra. Vuelvo a leer esta otra frase también. En estas situaciones las víctimas, para mantener la aparente paz dentro del ministerio, deciden seguir al pie de la letra lo que se les dice. Entiendo que muchas personas que van a escuchar esto están en un estado aparente de paz con sus ministerios, pero por dentro sienten que van a explotar, por dentro sienten que ya no pueden dar más, que ya han pasado muchísimos años y se sienten estancados, sienten que su vida llegó a un punto de crecimiento y de ese punto no pudieron seguir avanzando. Para ustedes que están pasando por esas situaciones difíciles, les digo que sí hay un liderazgo responsable, que sí hay pastores y padres espirituales llenos de amor, llenos de la unción y llenos del poder de Dios, que quieren lo mejor para ustedes, pero la cuestión es que hay que encontrarlos, hay que buscarlos, hay que pedirle al Señor que lo guíe a uno hacia esos lugares que sirven como manantiales de vida para el corazón, para el alma. Le quiero decir a usted que me está escuchando que usted no tiene por qué aguantar maltratos de ninguna forma por parte de un líder, de un pastor, de un padre espiritual, de una persona que esté en una posición de mando dentro de la iglesia. Usted no tiene, o sea, no es el propósito de Dios que usted esté aguantando maltratos, que usted se esté desgastando. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros seamos formados por líderes y padres espirituales llenos de la unción y del poder de Dios. Por favor, le pido que usted siga escuchando las demás enseñanzas que voy a estar subiendo con respecto al tema, para que usted tenga un panorama amplio de lo que estamos aquí hablando, porque también vamos a hablar de paternidad espiritual, sobre lo que es un verdadero padre, sobre lo que es un verdadero líder, para que usted pueda tener esas herramientas en sus manos,
para que usted pueda tomar también una decisión, porque entiendo que muchas personas están pensando en dejar ministerios que son espiritualmente abusivos y quieren tomar una decisión consciente y responsable, porque usted no quiere desobedecer al Señor. Yo entiendo perfectamente que usted no quiere desobedecer al Señor y que usted está sometiendo a oración el cambio de iglesia, pero hay momentos en el que el cambio de iglesia se vuelve una emergencia. Es de emergencia que usted tiene que sacar a su familia de esos ministerios, porque si no la semilla se va a perder. Así que los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Si el Señor lo permite, seguiremos con estas enseñanzas la próxima semana. Bendiciones.